Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Lo primero que tengo que hacer es pediros disculpas a todos porque ayer se me metió entre ceja y ceja que se llegaba al muro de Wii y donde se llegaba hoy era al muro de Bretaña. A pesar de esta confusión mental que tuve ayer, el resultado de la etapa no ha variado en absoluto las predicciones que prácticamente todo el mundo hacía, que era victoria de Tadej Pogačar en un sprint muy reducido, ya que se hacía un doble paso por este muro tan duro y selectivo, con 2 kilómetros, sobre todo el primero de ellos, muy, muy duro, muy exigente al 15%, aunque luego suavizaba el segundo kilómetro, pero ese doble paso ha hecho una selección muy, muy dura. Una etapa que nos deja lamentablemente una pérdida de tiempo tanto de Enric Mas como de Carlos Rodríguez. En el caso de Carlos Rodríguez ha sido simplemente por falta de punch, ese, ese rush que tienen los grandes como Pogačar, Vingegaard y los que han llegado en el grupo de delante. Se ha tenido que conformar con llegar en el grupo de los dos Red Bull Bora de Florian Lipovic y de Primoz Roglic. Ha perdido 21 segundos y la verdad que cuesta verle, por lo menos en este inicio de Tour, en una posición buena como para poder asaltar un top 5, pero el camino que queda hasta París es el que más le favorece a él, el de la alta montaña, y tenemos que esperar. Y en cuanto a Enric Mas, ha perdido 51 segundos, como decíamos. Se ha visto involucrado en una caída muy fea, una caída a mucha velocidad en el circuito final que se hacía en Bretaña. Y aunque no ha sido él el principal afectado en la caída, iba en el grupo en la parte trasera. Quedaban apenas 30 unidades en ese grupo ya reducido después del primer paso por el muro de Bretaña, y una caída producida a priori por los dos corredores de Bahrein Victorious, que han sido de los más afectados, Santiago Buitrago y Jack Hay. Este último parece que va a tener que abandonar la carrera. Y Joao Almeida no va a tener que abandonar la carrera, pero sí se ha visto involucrado y ha perdido 10 minutos en meta, por lo que esa segunda espada del UAE se ve quebrada y va a tener que apostar todo, evidentemente, a Tadej Pogačar, que no es poco, como, como iba en un principio la carrera en su planteamiento, pero sí que esa segunda baza para cubrir a Matteo Jorgensen en la clasificación general, bueno, pues la han perdido. Vamos a ver que no esté muy tocado físicamente y que pueda seguir ayudando a Tadej Pogačar. Como decimos, esta caída a 8 kilómetros de meta, ¿no? Incluso más cerca de meta, a 5 kilómetros de meta, y ya decimos a mucha velocidad, ha sorprendido a la parte trasera de ese grupo. Casi todos se han visto cortados y entre ellos Enric Mas, que si bien podía perder algo de tiempo en este final tan explosivo como Carlos Rodríguez, podía estar ahí en ese margen de 20 segundos, 21 segundos, lo que le complicaba también sus aspiraciones a acabar delante en este Tour de Francia, a expensas de que llegase su terreno como el corredor granadino. Pero ya 51 segundos se hace todavía mucho más complicado, a pesar de que luego en línea de meta ha confesado que piernas tenía. No ha sido evidentemente nada del final de la carrera del puerto, del muro, como sí le han preguntado a los periodistas. Afirma que evidentemente, como se ha visto, ha sido por la caída, que él tenía piernas, y ha perdido 51 segundos. Parecen pocos, visto la velocidad que se ha imprimido a partir de ese momento y que él iba solo. Así que bueno, tenemos que esperar sobre todo la etapa del lunes, a ver cómo reacciona y si se consigue mantener con los mejores y dar un poquito de vuelta a esta situación tan adversa que se le ha planteado hoy. La etapa ha sido vertiginosa de salida,
una fuga de 5 en la que los españoles teníamos representación a través de Iván García Cortina, una fuga que nos ha hecho esta vez hasta el kilómetro 55 más o menos de la etapa, y una fuga que no ha contado con más de un minuto y medio, más o menos, de un minuto y medio, 2 minutos de ventaja. El UAE y Alpecin querían luchar por la victoria de etapa. Cierto es que a Mathieu Van Der Poel ya le ha costado el primer paso por el muro. Visma ha acelerado muy mucho de la mano de Simon Yates. Ese primer paso ha seleccionado la carrera, una actitud que Visma va a tener que seguir haciendo durante toda la carrera, porque visto las diferencias que hay ya, que es de 1,17, porque le ha ganado 4 segundos más de bonificación Tadej Pogačar hoy a Jonas Vingegaard, va a tener que seguir jugando al ataque, va a tener que seguir siendo muy agresivo, intentar desnudar de compañeros a Tadej Pogačar, cosa que no se antoja nada fácil, porque el plantel que trae UAE sigue siendo muy muy fuerte a pesar de el contratiempo de hoy de Joao Almeida, y va a ser muy complicado, pero a día de hoy tienen el Tour prácticamente perdido. A lo único que pueden optar, que no es poco, es a ser segundo, dado que Renko Evenepoel sí que parece bastante más débil en la montaña que Jonas Vingegaard, pero si quieren optar al maillot amarillo en París, deben hacer la carrera dura, selectiva, y esperar que ese calor que está empezando a actuar en estos días y que ha demostrado los estragos que puede causar en los corredores, como hemos visto en la fuga. Hemos visto corredores con calambres, afectados posiblemente, aparte por el alto ritmo, por el calor. Vamos a ver si ese factor que a priori favorece a Jonas Vingegaard actúa, y junto a la exigencia que pueda plantear el Visma Lease Bike, consigue poner en aprietos a un Tadej Pogačar que a día de hoy parece inabordable en cualquier terreno. Hoy ha llegado la 101 de Tadej Pogačar. Ya decíamos cuando ganó el otro día su victoria número 100 que era inevitable y que irremediable que esa cifra siguiese creciendo, y que no iba a tardar mucho más en crecer. Y ha sido 3 días después cuando Tadej Pogačar, el genio esloveno, amplía aún más su palmarés, llevándose su victoria número 101 en su carrera, la 19ª en el Tour de Francia. Recordemos que 35 es el récord que ahora mismo ostenta Mark Cavendish, que logró relativamente hace poco quitándole ese honor a Eddy Merckx, y todo hace prever que tarde o temprano ese récord también va a caer. Incluso el propio Mark Cavendish, el día que logró hacerse con el récord, desempatar ese récord de Eddy Merckx y hacerse con él en solitario con esas 35, le decía a Pogačar que le dejase disfrutar un poco y que no lograse él tantas victorias en tan poco espacio de tiempo, porque hasta los rivales saben que es algo posiblemente inevitable, porque es un corredor que no solo es capaz de ganar al sprint como era Mark Cavendish, tiene un mérito muy grande, que solo ganando al sprint haya conseguido esas 35 victorias de etapa, que a priori es más fácil si eres un gran dominador de los sprints ganar esas 35, pero que no es nada fácil en realidad, porque pocos sprinters han conseguido tal número de victorias a lo largo de su trayectoria en el Tour. Y es que Tadej, mm, posiblemente lo único que no pueda ganar es en un sprint masivo, pero etapas como la de hoy se ha visto que las puede ganar. Contrarreloj no las puede ganar porque tiene a un ser extraterrestre en esa disciplina como es Renko Evenepoel, y etapas de alta montaña también está capacitado para ganar, o sea, puede ganar prácticamente en cualquier terreno. Y hablando de Renko Evenepoel, hoy
ha intentado estar delante, lo ha conseguido, a pesar de encontrarse otra vez muy solo, y se ha encontrado muy solo, entre otras cosas, porque Mattia Cattaneo, un corredor que para este tipo de terrenos, incluso para la montaña, el día que tiene bueno, es muy buena compañía, o era muy buena compañía para Renko Evenepoel, se ha visto obligado a abandonar hoy a lo largo de la etapa. Es un golpe, va acumulando golpes bastante duros el equipo saudal, que a pesar de los dos triunfos de etapa, ve cómo se le va debilitando poco a poco la estructura que tenía formada en torno a Renko Evenepoel, ya no solo a principio de temporada, cuando contaban todavía con Mikel Landa para ayudarle en esas etapas de montaña, sino que ahora ve como poco a poco, a base de las caídas sufridas por sus corredores, pues va mermando ese número de activos que puedan ayudar a Renko en la montaña. Le quedan Valentín Parempentre, que es un seguro, visto los resultados en carreras anteriores, en anteriores años, pero también ha tocado el suelo. Hay que ver cómo, y lo ha tocado en un par de ocasiones, hay que ver cómo está el corredor francés. Ilan Van Wilder le quedan también, pero poquito más para arropar a Renko, y cuando se pongan los grandes equipos duros, como está haciéndolo Bisma Bike, para intentar atacar al inabordable Tadej Pogačar, se queda solo y es peligroso en etapas de alta montaña, donde cualquier problema mecánico incluso pues puede jugar en su contra y hacerle perder ya ese tiempo que le descarte completamente en la clasificación general. El tema de la caída de hoy. mm, Cuando se producen las caídas en el día, por ejemplo, el día de Jasper Philipsen, ese día tan comentado, mucha gente se queja de que el Tour en estas primeras semanas ha buscado sangre. Esas palabras se han escuchado en entrevistas a corredores, eh, y hasta cierto punto son comprensibles, porque ven los recorridos que hay con tantas isletas, tantas rotondas, situaciones complicadas para gestionar, un grupo muy grande, etapas muy llanas, donde las fuerzas no se merman. Pero hoy es cierto que la carretera ha habido momentos que era muy estrecha. El momento de la caída era una zona no muy estrecha, porque además el pelotón ya iba al grupo principal muy reducido, iba en 30 unidades, 35 unidades como mucho, y la caída se ha producido. O sea, aquellos que acusan, incluso los corredores, de que las organizaciones hacen recorridos buscando sangre, creo que no son conscientes de que las caídas se producen naturalmente en este deporte. Este deporte es un deporte no de contacto, evidentemente, pero sí de cierto contacto, en el que estás hombro con hombro durante muchísimos kilómetros, los bandazos existen, el rueda a rueda existe, en bajadas, en subidas, en llanos, y desgraciadamente las caídas, por muy buenos que lo son, controlando la bicicleta, las caídas ocurren. Las caídas ocurren de la forma más tonta. En la retransmisión se ha escuchado como un golpe muy fuerte antes del golpe. Em, a lo mejor ha podido reventar una rueda. O sea, son problemas que la organización de la carrera, cuando diseñan los recorridos, pues no tienen capacidad de saber si en ese punto de la carrera va a reventar una rueda, si tú te vas a tocar con un corredor buscando una posición u otra, si se te va a enganchar el cambio, si se te va a enganchar el manillar con el del compañero, con el del rival, os vais al suelo, si vais a hacer un afilador. Es muy complejo calcular esas cosas, porque aunque sí que es cierto, repito, que hay momentos muy complicados en las etapas y que son criticables, son denunciables, por la
peligrosidad que, que aparentemente se vive en la carretera, con las isletas principalmente. Es el único elemento que yo suprimiría cuando va a pasar una carrera ciclista para evitar un bandazo innecesario y ese momento de tensión de tener que estar colocado, no, por dónde paso, por dónde no. Es el único elemento que yo retiraría, obligaría a las ciudades a retirar esos elementos de las carreteras. Creo que la etapa de hoy demuestra eso, que a pesar de que la carrera salga dura, a pesar de que el grupo sea reducido, a pesar de muchas cosas, hay otros muchos factores que pueden propiciar caídas. Y, y es así. O sea, no hay más vuelta de hoja. La carrera es la primera que no quiere que haya caídas. Por mucho que los recorridos parezcan que están diseñados para eso, para que haya la tensión, para que se caiga la gente, para que tal. La carrera es la primera que no le interesa que 2, 3, 4, 5 corredores en la primera semana se vayan a casa por caídas, o 6 o 7. No quieren, porque dentro de esos 7, 8 corredores que se pueden ir a casa por caídas en la primera semana o en los primeros días, ¿quién te asegura que no son los grandes favoritos y te deja una carrera desvirtuada, que sin tanta emoción, sin tanto nivel, y al final es el producto que tú vas a vender? Por lo tanto, las organizaciones son las primeras interesadas en que no haya caídas y que si las hay, no afecten de una manera tan contundente a la carrera. Creo que es un tema que no va a acabar. Los debates acerca de las caídas, de cómo se pueden evitar, de si se pueden evitar, de quién tiene más culpa, quién tiene menos, van a seguir ahí. ¿Por qué? Porque las caídas van a seguir existiendo. Repito, es un deporte que no se celebra en un recinto cerrado, depende de muchos factores, depende del viento, de la lluvia, de la carretera, de cómo está el asfalto, de cómo no, del propio corredor. Hay infinidad de factores que a la propia carrera, al propio organizador, se le pueden escapar de las manos. O sea que yo creo que ese tema va a seguir estando ahí. Muchos seguirán pensando que la organización es la que más tiene que poner de su parte para evitar todas estas caídas, y yo creo que gran parte, gran parte de las caídas se producen por la necesidad de todos los corredores, de todos los ciclistas y de los directores por querer que todo el mundo esté delante. No ha sido el caso de hoy. Hoy, al final, la necesidad de estar adelante o un poco más atrás en el grupo, estando tan reducido, no era tan necesaria. Hoy ha sido una caída, pues todavía un tanto inexplicable, porque se ha visto simplemente una toma trasera y en un plano muy cerrado, porque estaban enfocando a Ben Healy en un plano corto, y se ha visto de repente el mogollón y cómo se iban al suelo los corredores. No sabemos, yo por lo menos no tengo claro qué ha pasado, si ha sido un bandazo, si ha sido un reventón, si ha sido un enganchón entre los corredores, pero repito, son cosas que pasan, son carreras ciclistas, y las carreras ciclistas, al igual que en las motos y al igual que en los coches, los accidentes no están exentos de ocurrir. Mañana es una etapa que me preocupa en cuanto al espectáculo, porque después de todo el jaleo, de la batalla que ha habido tanto ayer como hoy, como el día de la contrarreloj a un plano individual, las fuerzas van a estar muy justas y tenemos una etapa del perfil de la tercera, llegada al sprint sí o sí, y veremos si el pelotón no se la vuelve a tomar de descanso y nos regala una profunda siesta después de la comida. Y no solo me preocupa la de mañana, sino que la del domingo
tiene el mismo perfil y, y vamos a ver cómo salen estas dos etapas, que el fin de semana, que es cuando suele haber más emoción en la carrera, porque la organización intenta vender esas buenas etapas en fin de semana y en días importantes como el del lunes. Mm, este año puede que les haya salido un poquito rana, porque ya, como digo, dos etapas muy llanas en las que el pelotón puede tomarse una tregua que desluzca bastante el espectáculo. Pero bueno, eso lo vemos mañana y lo comentamos con todos vosotros como siempre aquí en Encunetados. Hasta mañana.